Bueno, muy buenas tardes con todos los asistentes. Vamos a dar inicio a esta nueva serie de webinars que auspicia la Asociación Latinoamericana de Gestores Profesionales de Riesgos sobre un primer tópico que cada vez tiene mayor importancia, el hecho de gestionar riesgo de terceros. Nosotros vamos a partir tomando como referencia el marco de gestión, los parámetros que propone Basilea el año pasado, en julio 2024 publicó un documento sobre la gestión de riesgo de terceros y la importancia de la implementación de la gestión de riesgo de terceros en los procesos bancarios. Ok, vamos a desplegar la sesión. Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta, bueno, soy Yuri Luna, el facilitador de este webinar. Tengo en los últimos 15 años, estoy liderando la gerencia de riesgos, gestión de riesgo de terceros con la firma Prime Consulting International. Hemos desarrollado diversos programas de gestión de riesgos en Latinoamérica: México, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Y he tenido como parte de mi desarrollo profesional la necesidad de certificarme en algunos temas, especializándome en ciertos tópicos. Tengo certificaciones en riesgo operacional, continuidad, seguridad de la información, ciberseguridad. Recientemente he obtenido una certificación sobre gestión de riesgos de inteligencia artificial y algunas otras complementarias para afianzar algunas habilidades. Ok, lo primero que vamos a hacer es entender este marco de gestión de riesgos que nos plantea Basilea. Basilea en julio del 2024 publicó un documento, Principios para prácticas saludables en la gestión de riesgo de terceros, y ese documento, que también se les va a hacer compartidos, igual el documento es público, lo pueden descargar de la misma página de Basilea. Pero este documento publica esos principios para poder, en este escenario, cada vez las instituciones financieras cada vez son más dependientes de servicios provistos por terceros, llama a la necesidad de establecer s- ciertos parámetros que nos ayuden a hacer una correcta identificación y evaluación de riesgos. Hablamos ahora de servicios de tercerización, servicios en la nube, servicios de desarrollo, servicios de data center, servicios de diversos tipos que eventualmente pueden generarnos una exposición al riesgo operacional. Desde ese punto de vista, este enfoque de outsourcing es necesario establecer una metodología que nos permita hacer una evaluación mucho más integral del servicio que nos están prestando. ¿A qué nos estamos exponiendo como resultado de la contratación de un proveedor que nos vaya a dar cierto tipo de servicio? Basilea sugiere 12 principios para una buena gestión de riesgo de terceros, de los cuales 9 son para aplicación de la banca y 3 son para aplicación de los supervisores bancarios. Vamos a revisar los 9 principios, que son los principios que nos interesan como entidades financieras, y vamos a hacer mención a los últimos 3 principios para que también tengamos una idea qué es lo que espera que los reguladores hagan, porque obviamente esto no es solamente un documento para las entidades bancarias, sino también es para que los reguladores incorporen estas buenas prácticas como parte del despliegue metodológico de la implementación de gestión de riesgos operativos. Estos 12 principios son: gobernanza estratégica, implementación de un marco de gestión de riesgos de terceros, hay que hacer una evaluación de riesgos de proveedores, hay que hacer debida diligencia de proveedores, hay que tener procesos para la debida contratación de terceros, hay que tener procedimientos para el onboarding, ¿no? Para el proceso de afiliación, admisión de proveedores y y procedimientos de monitoreo continuo. Hay que integrar el monitoreo a la gestión de riesgos y mantener debidamente informado, reportando a la alta dirección la exposición de riesgo. Hay que considerar la gestión de la continuidad del negocio con proveedores. Muchos de esos proveedores pueden ser proveedores críticos que pueden generarnos un impacto de cara a la continuidad del negocio. Por lo tanto, tendremos que evaluar cómo estos nos pueden afectar finalmente. Y también hay que tener ciertas estrategias para culminar la relación con terceros y planes de salida con proveedores. Estos 9 principios son los que Basilea nos sugiere que debemos tener en cuenta a efectos de poder desarrollar, a efectos de poder identificar
qué oportunidades de mejora podemos tener respecto a este criterio y poder incorporar en nuestra metodología de gestión de riesgos. Los últimos tres principios, el rol del supervisor en la evaluación de Third Party Risk Management, de la gestión de riesgos de terceros, la supervisión de riesgos de riesgos sistémicos por concentración, porque hay ciertos proveedores que pueden tener una alta concentración y pueden generar un problema de carácter sistémico, por ejemplo, comunicaciones. Pueden, pueden haber dos o tres proveedores de comunicaciones que una falla crítica de estos pueden eventualmente generar un fuerte impacto a las empresas del sector. Y finalmente, la coordinación transfronteriza y supervisión multilateral de proveedores críticos globales. Por ejemplo, todos deben saber que existe el Internet, se mueve a través de cables submarinos. Y hay una página que se los voy a mostrar luego que habla sobre, bueno, que describe el mapa global y dónde están los cables submarinos que cubren todo el planeta. Una falla crítica podría ser, por ejemplo, que uno de esos cables submarinos, por sabotaje o por cualquier factor externo, pueda verse afectada, se corte y literalmente puede cortar todo el internet de un país. Normalmente los países tienen más de un cable submarino, que es el que provee, por ejemplo, para América Latina, para Sudamérica, hay como tres entradas. Una que viene por el Atlántico Norte, que viene desde República Dominicana, Puerto Rico y las islas, y entra por Venezuela, y otro que viene por el Pacífico, que es desde California, que viene arrastrando y que viene compartiendo el Internet en varios países de Sudamérica, por ejemplo. En Europa hay más cableados, en Estados Unidos hay más cableados, en Asia también hay cableados y efectivamente una falla crítica de este tipo de servicios que son prestadas por empresas que dan el servicio de cableado submarino, que a través del cableado submarino puede, bueno, provee el Internet a toda una región, una interrupción de esto puede dejar sin comunicación de Internet a un proveedor de comunicaciones y por lo tanto la interrupción crítica del servicio. Entonces, hay ciertos servicios que son críticos a nivel global, la señal satelital, por ejemplo. Dependemos, bueno, no afecta directamente a los servicios bancarios, pero para otro tipo de industria, una falla crítica de GPS puede afectar sistemas de las vías de traslados, aviones, barcos, movimiento terrestre, inclusive nosotros mismos que somos usuarios, ¿no? Tenemos el GPS a través de aplicaciones locales, aplicaciones usuarios que podemos movernos en la ciudad. Entonces, hay ciertos servicios que son críticos a nivel global y que una indisponibilidad de este tipo de proveedores pues pueden generar un fuerte impacto. Vamos a revisar estos 9 principios enfocados a la banca para tener un mejor entendimiento de qué es lo que esperamos ver de acuerdo a esta definición. Ok, el principio uno, gobernanza estratégica. ¿Qué nos sugiere? ¿Qué nos sugiere Basilea? Bueno, el directorio tiene que tener la responsabilidad de la supervisión de todos los acuerdos con terceros. Él, en última instancia, es el que debe liderar el buen gobierno de riesgo de terceros, ¿no? Y debe aprobar una estrategia clara para tales acuerdos dentro del apetito al riesgo y tolerancia a la disrupción del banco. Definición importante. ¿Cuánto riesgo estamos dispuestos a aceptar ante eventos disruptivos? ¿Cuánto es el tiempo de tolerancia a un evento disruptivo que estamos eventualmente dispuestos a aceptar o tolerar? Si es un proveedor crítico, de repente, si hemos definido una ventana de interrupción tolerable de hasta, pongamos, 4 horas, eventualmente tenemos que tener una serie de estrategias que nos permitan hacer frente a un evento de interrupción. Estamos hablando que el directorio tiene que asumir ese rol para que ellos aprueben la estrategia que se va a desarrollar, siempre y cuando sea consistente con nuestra definición de apetito y tolerancia a la disrupción de la empresa. ¿Cuál es el objetivo? Pues definitivamente es asegurar que la gestión de relaciones con terceros, todo lo que es riesgo de terceros, esté alineada con una estrategia integral del banco para eventos de interrupción y que esté en línea con las estrategias que hemos definido dentro de la gestión de riesgo operacional. Entonces, tiene que haber una clara definición de cuánto es ese nivel de riesgo
de interrupción que estamos dispuestos a aceptar o tolerar, a efectos de que podamos evaluar una serie de contramedidas para hacer frente a esta definición. ¿Qué responsabilidades involucra al directorio? Bueno, aprobar una estrategia integral para hacer frente a servicios de terceros. El TPSP es Third Party Service Provider, un proveedor de servicios de terceros. Entonces, estos proveedores de servicios, la visión estratégica tiene que venir desde el directorio. Hay que identificar qué tipo de servicios son los tercerizados que pueden generarnos un gran impacto. Hay que hacer un inventario de todos los servicios, hay que clasificarlos, hay que tener criterios para poder evaluar cuál es esa exposición a riesgos que nos puede generar y eventualmente también qué beneficios. Porque puede ser el caso que tengamos ciertos proveedores que sean estratégicos para el negocio, que pueden generarnos un gran impacto, un gran beneficio, pero que su indisponibilidad también puede generarnos un fuerte impacto. Hay que tener niveles aceptables de concentración. No podemos tener que un solo proveedor sea el que concentre una gran prestación de servicios. Esto yo lo he visto en más de una oportunidad. Proveedores tecnológicos en su gran mayoría, tenemos una alta concentración de servicios con un proveedor, con un único proveedor tecnológico, y este normalmente, una indisponibilidad puede generarnos una interrupción severa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que tuviésemos con un solo proveedor, pongámosle un nombre para que podamos entender un poco más, digamos, un Amazon, un Microsoft, tuviésemos una gran concentración de servicios provistos por estos? Y estos, a su vez, tienen una interrupción severa. Ellos también han desarrollado una serie de estrategias porque son conscientes de que ellos tienen que tener una serie de réplicas, una serie de estrategias para garantizar su propia disponibilidad. Por ejemplo, ellos han establecido esquemas de redundancia regional. Por ejemplo, toda nuestra información que está, digamos, América Latina, está respaldada en Europa o está respaldada en Asia. Si hay una falla crítica a nivel de los servicios de Latinoamérica, como está respaldado en Asia o en Europa, ellos redireccionan toda la información y el servicio continúa operando. Han establecido esquemas de redundancia para garantizar que los servicios críticos globales no van a ser impactados de forma severa ante eventos de interrupción crítica. Si bien el directorio es el que tiene que establecer, alinear estas estrategias que van a servir para los proveedores claves, pues la alta gerencia, la alta dirección, la gerencia general también tiene funciones. Por ejemplo, ellos tienen que dirigir la implementación. Ellos tienen que dirigir la implementación de un marco de gestión de riesgo de terceros, de acuerdo a los parámetros definidos por el directorio. Tienen que, a través de los procedimientos que se vayan a definir, reportar incidencias, desviaciones, incumplimientos, potenciales riesgos emergentes, vulnerabilidades, a efecto de tener claramente identificado cuáles son esos factores de riesgo que pueden generarnos un impacto significativo. Y obviamente, como parte del proceso, se deberá coordinar auditorías, validaciones, evaluaciones internas sobre los servicios críticos provistos por terceros. Recordemos que el objetivo de esto es ser conscientes de las vulnerabilidades que tienen nuestros proveedores y que eventualmente pueden generarnos un impacto como institución. Perdón. Y obviamente, producto de esta definición, tenemos que establecer una serie de estrategias para hacer frente a esta problemática. Si nosotros tenemos servicios contratados con terceros y no somos conscientes de la capacidad que tenga el proveedor para garantizar una pronta recuperación ante un evento totalmente externo que le afecte directamente al proveedor, nuestra propia continuidad operativa puede ser afectada. Y eso es un factor de riesgo que puede impactar a la prestación de nuestros servicios. Entonces hay que ser conscientes, hay que tener una clara visión estratégica de los servicios provistos por terceros y que esas responsabilidades vienen desde la alta dirección. Desde el directorio tienen que venir estos lineamientos para tener claridad de a qué estamos expuestos, cuáles son esas posibles consecuencias que se derivan de la falla, la indisponibilidad de un proveedor y eventualmente también hasta cuánto es un nivel de riesgo que eventualmente estamos dispuestos a aceptar o tolerar. En este marco de gobernanza, ¿qué tenemos que tener? Políticas, procedimientos, manuales, metodologías,
controles, todo el marco de gestión de riesgo completo. Tenemos que identificar, evaluar, tratar, controlar, monitorear, inclusive contratar. ¿Por qué? Porque vamos a contratar a terceros responsables de cierta actividad. Entonces tenemos que establecer un parámetro que nos ayude a la contratación de servicios provistos por terceros. Lo más importante de esto es que este mismo esquema de la gestión de riesgo operacional, ¿no? La típica definición de las tres líneas de defensa, lo vamos a llevar a nuestro modelo de riesgo de terceros. La primera línea será el usuario que contrata los servicios del tercero. La segunda línea será riesgos, seguridad, control interno. Son las típicas segundas líneas que van a tener que desarrollar los parámetros, los criterios metodológicos para la identificación y evaluación de riesgo de terceros. Y la tercera línea, la auditoría, pues tendrá que ser una adecuada evaluación de estos servicios, a efectos de garantizar que se están implementando, se están haciendo una correcta evaluación, se cuenta con los controles, se ha hecho una adecuada evaluación de los diversos factores de riesgos y que con eso se logra obviamente esta definición. Pues parte también de este modelo de gobernanza es la creación de un comité de terceros o la incorporación dentro del comité de riesgos de tópicos vinculados a la gestión de riesgo de terceros. Esto es clave. ¿Por qué? Porque el proveedor es un tercero y ese tercero es una fuente de riesgos. Entonces, si yo soy miembro del comité de riesgos y como director quiero conocer a qué estoy expuesto, cuáles son los principales proveedores que me pueden generar una fuerte afectación, una interrupción, que me puede generar grandes pérdidas operativas, tengo que introducir ese concepto dentro de mi modelo de comité de riesgos a efecto de tener claridad para conocer cuáles son esos proveedores, qué servicios son, qué procesos nos impacta, qué líneas de negocio nos puede comprometer y eventualmente cuáles son las posibles consecuencias económicas, legales, normativas, pueden afectar la imagen, puede afectar nuestra seguridad, puede comprometer nuestra continuidad de negocio. Y obviamente también un tema ya de gobierno es la designación de un responsable de riesgo de terceros. En algunos países ya existe este rol. En México es conocido el rol del Third Party Risk Manager. El Third Party Risk Manager es un administrador de riesgo de terceros quien se encarga, que trabaja de la mano con la metodología de riesgos, a efecto de poder hacer un inventario, una clasificación, una evaluación, un seguimiento, monitoreo de los riesgos de terceros, seguimiento de las cláusulas de los SLAs, identificación de incidencias, gestión de tratamiento de las incidencias, implementación de controles, todo el paquete de la metodología de riesgos aplicado a riesgo de terceros. Segundo principio, la junta directiva debe asegurar que la alta dirección implementa políticas y procesos para la gestión de riesgo. No tiene que estar en línea con la estrategia del banco y alineado a esta definición del apetito y la tolerancia. ¿Cuánto riesgo de terceros estamos dispuestos a aceptar o tolerar? Normalmente tenemos poca tolerancia al riesgo de tercero. No le vamos a aceptar eh, mayores implicaciones que puede ser provista por un proveedor. ¿Cuál es el objetivo? Es establecer una clara responsabilidad operativa de quién es el que debe implementar las soluciones, quién debe controlar, quién debe monitorear. En este caso, el marco de gestión de riesgos, el Third Party Risk Management Framework, debe ser alineado con la estrategia de riesgos y aprobada por el directorio. El administrador de riesgo de terceros, que va a formar parte de las funciones de riesgo operacional, o que puede estar dentro de la gestión, dentro de la unidad de riesgo operacional, es el capitán, es el piloto que va a liderar el desarrollo metodológico, las evaluaciones, el inventario, la clasificación de los servicios por terceros. ¿Qué necesitamos? Tener una política de gestión de riesgos por terceros, aprobada por el directorio, operativizada, con procedimientos, con responsabilidades, y asignaremos las responsabilidades a todo nivel, a la alta dirección, a los líderes de las áreas usuarias, riesgo operacional, legal, cumplimiento. Cada actor va a tener una función. Legal, contrato. Seguridad, la parte que le corresponde. Cumplimiento, el tema regulatorio. Operacional, la parte que, tecnología también. Recuerden que uno de los principales proveedores que tienen los bancos son proveedores de TI. Entonces, esa función, la autoevaluación que tendrá que hacer el equipo de tecnología para poder evaluar a los diversos proveedores, pues tendrá que hacerse con la primera línea, tecnología, con el soporte metodológico que se vaya a establecer
a efecto de poder identificar cuáles son esos factores de riesgo que pueden generarnos una interrupción. Y finalmente, la tercera línea, auditoría, tendrá que hacer una verificación, una validación, una contrastación de la adecuada efectividad de esta metodología. Es decir, tengo que asegurarme como auditor que contamos, no solamente que contamos, sino que también son efectivos, ha sido efectiva esta evaluación, que hayamos hecho un adecuado inventario de los diversos factores de riesgos, que tengamos controles, que esos controles se ejecuten, que hayamos hecho un perfilamiento de los diversos proveedores, que sean, si son proveedores que me generan un impacto a la continuidad de negocio, pues que tengan los SLAs. Si son proveedores que nos generan un impacto a la seguridad o a la ciberseguridad, pues tener las debidas contramedidas para lograr minimizar el impacto. Y hay que integrarlo al marco de gestión de riesgos. Tenemos que integrarlos a nuestro modelo de riesgo operacional, riesgos no financieros, ¿no? Estableciendo enlaces, lazos con la continuidad, la ciberseguridad, protección de datos, seguridad de la información, riesgo tecnológico, riesgo legal, inclusive riesgo de imagen, riesgo reputacional. Porque la falla de un proveedor, imaginemos, tenemos un proveedor que nos da servicio de atención al cliente, una falla del proveedor que da servicio de atención al cliente, pues nuestros clientes se van a quejar contra nosotros. Nos puede generar un daño a nivel de la imagen y eso eventualmente generar un impacto potencial. Entonces, em, es importante comprender eso a efectos de poder alinear todo el modelo. Y claro, capacitaciones internas para el personal de la primera línea para que aplique adecuadamente un perfil que vayamos a generar a nivel de metodología de los proveedores para que apliquen correctamente esta evaluación de riesgos, que sean conscientes de los riesgos legales a los cuales la empresa se encuentra expuesta, que sean conscientes de los posibles riesgos de la imagen o reputación que pueden presentarse. Entonces, eso es importante también comprender y para que las áreas usuarias sean conscientes de esa exposición. Y claro, también, Facilidad también sugiere la especialización en gestión de riesgo de terceros. Hay varias certificaciones internacionales. Una muy conocida es la CTPRP, que habla de gestión de riesgo de terceros. CTPRA para Assurance, para aseguramiento para temas de auditores. Algerisk ha desarrollado una metodología, una certificación sobre riesgos de terceros, que los voy a compartir aquí para que lo vean. Permítanme mostrarles la pantalla completa. En esta certificación, lo que se busca es, se toma conocimiento de los diversos tipos de riesgos a los cuales nos podemos encontrar como con servicios de terceros. Y claro, hay toda una metodología que se despliega para poder evaluar los diversos riesgos a los cuales estamos expuestos. Entonces, nosotros le vamos a hacer llegar el marco informativo de esta certificación, que es una certificación especializada en riesgo de terceros y que se ve desde cómo diseñar e implementar la gestión de riesgo de terceros, cómo manejar crisis con terceros, cómo manejar eh, proveedores críticos, ¿no? Entonces, hay todo un esquema de evaluación que Algerris ha desarrollado, alineada a estas buenas prácticas de gestión, para que también quien se desee certificar como un especialista en riesgo de terceros, porque es toda una especialización, no solamente hablamos de riesgo personal, tenemos que saber de seguridad, de continuidad, de riesgo legal, de manejo de crisis. Tenemos que entender aspectos tecnológicos, tenemos que conocer aspectos de ciberseguridad, porque podemos tener proveedores de diversos servicios y hay que entender la naturaleza del servicio para poder hacer una evaluación y posteriormente hacer una adecuada identificación y evaluación de los riesgos potenciales. Entonces, es una certificación bastante bien desarrollada que permite darle al especialista en riesgo de terceros una visión bastante amplia de todos los aspectos que debe tener en cuenta. Basilea sugiere ese tipo de formación especializadas. Principio 3, evaluación de riesgos. ¿Eso qué involucra? Bueno, de alguna otra manera, las entidades tienen que hacer una evaluación integral de riesgos, no solamente pensando en los riesgos operacionales, sino en los posibles riesgos potenciales que se pueden dar antes, que se pueden presentar antes de la contratación y sobre todo después de la contratación. Normalmente las empresas cuando hacen evaluaciones de terceros,
Evalúan durante la contratación y luego se olvidan. Y hacen una vez al año una actualización de datos generales, tu declaración patrimonial, información de los principales accionistas, hacen debida diligencia para el tema de lavado, pero claro, eso es de cara al lavado, pero de cara al servicio, de hacer monitoreo de los SLAs, de identificar los factores de riesgos que me pueden impactar, las posibles consecuencias, cómo va la implementación de las acciones de remediación, dejamos de lado. ¿Cuál es el objetivo de este principio? Establecer una evaluación sistemática y proactiva del riesgo asociado a cualquier proveedor de servicios, cualquier tipo de proveedor, proveedor de energía, proveedor de servicios técnicos, bases de datos, proveedores de data center, proveedor de servicios administrativos. Hay que entender, hay que hacer un inventario de todos los proveedores y hay que hacer una evaluación de todos los proveedores dependiendo de la criticidad del servicio, el impacto potencial, su capacidad para responder ante una eventual interrupción. Y todo eso vinculado a contratos. Hay que entender también que hay un riesgo legal de por medio, que es la relación contractual y que eventualmente, si no está adecuadamente considerado o no tiene adecuados controles o cláusulas contractuales, eventualmente podría generar un impacto a la organización. ¿Qué procedimientos nos sugiere Basilea? Bueno, hay que registrar al proveedor, hay que evaluar la criticidad del proveedor, hay que aplicarle una matriz de riesgos para poder entender la exposición al riesgo que nos genera. Los controles no son los controles del proveedor, sino son los controles que nosotros vamos a tener. Acá no tenemos que pensar en qué controles tiene el proveedor. Eso es problema del proveedor. Nosotros tenemos que concentrarnos qué controles nosotros tenemos para detectar, prevenir o responder a fallas del proveedor. Esa es la razón de ser por la cual nosotros tenemos que comprender cómo podemos detectar o de qué manera podemos detectar estas fallas, cómo podemos prevenir que esta situación de riesgo eventualmente se materialice y cómo podemos hacer frente a la misma. Tener una matriz de riesgos por criticidad, por complejidad, y sobre la base de eso, tomar una serie de medidas preventivas antes que esta situación de riesgo eventualmente pueda materializarse. Validación documentaria en el proceso de admisión del proveedor. Hay que tener ciertos principios, hay que requerir, por ejemplo, en algunos países, en Ecuador, por ejemplo, se les pide a los proveedores certificaciones en continuidad y en seguridad. Si son proveedores tecnológicos, les exigen prácticas de certificación en continuidad y en seguridad. Nosotros hemos ayudado a un par de empresas en Ecuador a que se certifiquen en seguridad de la información, 27017, protección de datos personales, y 27018, protección de datos personales en la nube. Porque claro, el sistema bancario, el regulador pide y los bancos requieren eso a las empresas. Eso es importante para que también sea parte de un paquete de medidas preventivas que ustedes le van a requerir a sus proveedores para que eventualmente sepan ustedes y tengan un nivel razonable de seguridad de que la empresa tiene buenas prácticas en la gestión de riesgos, seguridad, continuidad. Hay que evaluar también el nivel de concentración, si es que el mismo proveedor provee múltiples servicios. ¿Qué pasa si tenemos que un solo proveedor concentra más del 60% de servicios que presta la empresa? Imagínense a un proveedor que puede prestar el 60-70% de servicios tecnológicos y que dependemos de un solo proveedor. Este proveedor maneja el core bancario, maneja la infraestructura, maneja las comunicaciones, maneja el desarrollo, maneja la infraestructura, nos provee personal de desarrollo, nos provee personal de soporte de continuidad. Si ese proveedor falla, ¿cómo nos vemos nosotros? Hay que limitar la concentración para evitar que esta situación pueda ser luego un factor de riesgo. Y como todo, hay que hacer clasificaciones, hay que determinar nivel de exposición y o medidas de mitigación para reducir la exposición al riesgo. Basilea también nos sugiere que debemos hacer una debida diligencia al proveedor. Esta debida diligencia está sobre todo centrada en eh, un tema más administrativo, a efectos de que la entidad pueda evaluar la idoneidad del proveedor. Por ejemplo, yo le puedo pedir que mi proveedor, no sé, tenga mínimo 10 años de experiencia en el mercado, tenga experiencia en el sector financiero, tenga cierto nivel de especialización o certificaciones,
Claro, eso yo le puedo pedir y el proveedor me va a dar la información, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que validar y verificar que lo que me está diciendo es correcto, porque de repente no lo valido, cumplo simplemente con pedírselo y luego me olvido de que de repente me mandó un documento que hablaba sobre la política de continuo de negocios, pero que de repente no lo tiene implementado. De nada me sirve. De nada me sirve que me mande una política en un archivo electrónico cuando ni siquiera ha hecho su propia evaluación de riesgos, no tiene estrategias y no tiene una serie de medidas para que él me garantice continuidad de negocio. Entonces, tenemos que hacer este tipo de validaciones para asegurarnos que realmente el proveedor tiene la capacidad, la idoneidad para gestionar sus propios riesgos antes de la contratación. De nada sirve que haga esto. Luego de la contratación, una vez cuando ya está firmado el contrato, me doy cuenta que no tiene implementado nada, que no tiene un responsable en continuidad, que no tiene controles de seguridad de información, pero cuando ya firmamos el contrato, demasiado tarde. Todo esto se tiene que hacer antes de la propia contratación. Pues hay que ver también la capacidad que tiene el proveedor, la capacidad técnica operativa, el recurso humano, la experiencia, la capacidad financiera, la solidez financiera. Imagínense que un solo proveedor tenga a un único cliente y ese proveedor quiere ser mi proveedor. Bueno, con un solo cliente él no puede depender, su flujo de caja no puede depender de un solo cliente. Podría generarme un impacto si es que ese primer proveedor no le paga. Entonces también tenemos que ver su solidez financiera, su madurez en la gestión de la continuidad, seguridad, ciberseguridad. Hoy más que nunca, muchos de los servicios son provistos por Internet, algunos son servicios provistos en la nube y efectivamente tenemos también que conocer qué capacidad de gestión tiene el proveedor para hacer frente a diversos escenarios. Esto es un checklist donde yo quiero ver no solamente que vea el papel, sino quiero ver resultados de gestión. Quiero ver el resultado de sus auditorías, evaluaciones de sus vulnerabilidades, quiero ver sus planes de acción, quiero ver qué plan de acción se han implementado, quiero ver una matriz de riesgos de los servicios que me va a proveer, qué medidas, qué contramedidas tiene, si tiene o no tiene un seguro. Quiero verificar todo eso para asegurarme que realmente es el proveedor. Riesgos identificables, si es que ha hecho su trabajo, para ver a qué riesgos él está expuesto y yo de qué manera me voy a ver comprometido, porque claro, sus debilidades yo voy a sentir los impactos. Habrán riesgos legales, reputacionales, regulatorios, habrán riesgos económicos, habrán conflicto de interés, habrán temas inclusive hasta temas vinculados al lavado de activos posiblemente, porque claro, eventualmente si es que este proveedor es vinculado a un tema de corrupción, efectivamente el proveedor podría arrastrarme si queda fuera de servicio, pierde la licencia de funcionamiento o quiebra finalmente, pues eventualmente yo podría verme afectado por esa situación. Y finalmente, beneficios y costos de la relación. Hacer un análisis costo-beneficio, lo que me representa ese proveedor, cuánto me va a costar y si es que tiene la real capacidad para poder soportar. Garantizarme buen servicio. Entonces tendré que hacer una evaluación de riesgos inherentes frente a los riesgos mitigados y eventualmente también hablar costos de salida. ¿Qué pasa si es que yo eventualmente tengo que interrumpir el servicio del contrato? ¿Cuánto me va a costar esa penalización? ¿Vale la pena? ¿Se justifica? ¿No se justifica? Entonces también tenemos que sopesar todas esas decisiones. Basilea también nos habla de la necesidad de establecer principios para la contratación, toda la parte contractual. Eso es un tema más que tiene que ver con procesos legales administrativos, pero también es importante tenerlos en cuenta. Porque dentro de todo este marco tenemos que, em, tenemos que tener claridad con respecto a derechos y obligaciones, responsabilidades y expectativas que podemos tener con un tercero. Entonces, si contractualmente el proveedor no me puede garantizar continuidad de negocio, no me puede garantizar seguridad de la información, o si su capacidad de respuesta depende de que él también dependa de un tercero, pues tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿no? La subcontrata en muchos servicios financieros no es permitida. Si yo te contrato a una empresa, esa empresa me tiene que dar el servicio. Pero no es que esta empresa subcontrate a otra empresa para que le dé servicio a él. Entonces, la relación contractual es con el cliente, con mi proveedor, perdón, y con su proveedor.
Si eventualmente me lo puede hacer, me tiene que notificar que él depende de otro proveedor y que en el contrato el otro proveedor también se va a comprometer en cumplir, a efecto de poder tener completamente alineado al proveedor del proveedor. Y obviamente esto aplica tanto a los grupos de terceros como no solamente externos, sino también a nivel intragrupo, porque a veces hay proveedores dentro del propio grupo empresarial que pueden también proveer servicios y que esos servicios pueden verse interrumpidos independientemente que sea una empresa del propio grupo. Hay muchas empresas que forman parte de un grupo y que se dan servicios cruzados. Una empresa da soporte técnico y ese soporte técnico se le aplica a todas las empresas. Pero por ser una empresa del grupo, no hay acuerdos, no hay contratos, no hay SLAs, no hay responsabilidades. Entonces tenemos que tener claridad con respecto a ese tipo de relación. Si adicionalmente se manejan datos sensibles, datos personales, pues más aún. Tenemos que ser conscientes también de que un tercero va a tener acceso a nuestra información y también tendremos que asegurar un acuerdo de no divulgación, debidos controles para la protección de datos personales. Y si es que estos son proveedores transfronterizos, ámbito internacional, también asegurarnos qué tipo de factores geográficos, geopolíticos pueden eventualmente ser una fuente de riesgo que pueden impactarnos. Entonces, no solamente hacemos la parte administrativa, sino también comprender cuáles son esos diversos factores de riesgo que pueden también generarnos un impacto como organización. ¿Ok? Entonces, tener, em, involucra hacer todos estos lineamientos para que podamos tener, em, para que podamos tener claridad de estas buenas prácticas de gestión. Cláusulas reforzadas. Aquellos proveedores que sean considerados críticos, deberemos incorporar cláusulas. Esas cláusulas estarán asociadas a la continuidad, a la seguridad, cláusulas que pueden estar asociadas a las pérdidas operativas, que pueden estar asociadas a un daño a la imagen. Por ejemplo, por contrato que el proveedor tenga un RTO de no más de 4 horas y un RPO de menos de 1 hora. Si me vas a dar un servicio tecnológico, tu recuperación no debe pasar de 4 horas. Y eventualmente, si me vas a manejar información, máximo es 1 hora de servicio que pueden verse afectados. Hay que hacer seguimiento, monitoreo, hay que obligar la contratación de seguros. Eso va a impactar en el costo, pero es un mecanismo a través del cual yo me aseguro, ya que ante alguna indisponibilidad se pueda presentar, el seguro asuma los costos de esta operación, ¿no? Incluir de repente en prácticas, en ejercicios, simulacros, conjuntamente con aquellos proveedores críticos, para asegurarnos que tienen la capacidad de respuesta, para asegurarnos que realmente tienen el potencial de gestionar esto. Y claro, y si hay cláusulas de continuidad de negocio, también, ¿qué pasa ante un escenario de quiebra? ¿Cómo quedamos? Si es un proveedor, ¿quién es él? Cómo me quedo yo expuesto ante esa eventualidad? Principio 6, todo lo que es onboarding, procesos de afiliación. El objetivo, establecer procesos estructurados para una transición ordenada y controlada al iniciar una relación con proveedor. Muchas veces se dan casos que el área usuaria firme el contrato, o mejor dicho, contrata el servicio sin un contrato. O sea, digamos, ya están dando el servicio, pero sin ninguna formalización, sin ningún contrato, sin ninguna evaluación de riesgos. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Hay muchos proveedores que yo conozco, empresas, bancos, instituciones financieras, que tienen acuerdos con terceros sin contrato, o que el contrato ya venció y no hay renovación del contrato y siguen dando el servicio. Yo le digo, oye, pero ¿cómo te cubres ante la eventualidad de una interrupción, de una falla? ¿Quién asume eso? El negocio lo asume, la respuesta típica. Pero ¿hasta qué punto? Porque claro, mientras no pase nada, todos somos felices. El tema es cuando pase y realmente ahí tengamos que dar cuentas al comité de que, ups, no renovamos el contrato, ups, no hicimos esto y al final las consecuencias lo pague la empresa. Entonces también tenemos que ser conscientes de estos procesos para asegurarnos una capacidad de respuesta efectiva. Ciertos principios, tener un plan de transición, procedimientos, perdón, tener un plan de transición si es que vamos a cambiar de proveedor, tener un checklist para todo el tema de onboarding, todos los temas de cumplimiento, hacer charlas a los usuarios para que también conozcan este tipo de situaciones
de afiliación, registros y codificación de proveedores, hacer una interfaz operativa para ver, conocer cómo es su operatividad, cómo está funcionando, para ver si es que va a cumplir con las expectativas que tenemos. Y al final, una validación documentaria. Estos procesos a veces los ejecutan las áreas de cumplimiento, pero con una lectura de cumplimiento. Acá tenemos que darle una lectura de riesgos. Tenemos que asegurarnos que a través de estos procesos de validación tenemos las adecuadas garantías de que realmente el proveedor tiene la capacidad de respuesta y este no va a ser una fuente de riesgo, no nos va a generar más riesgos operacionales. Si hay SLAs, convertirlos en KPIs y empezar a hacer seguimiento, hacer evaluaciones periódicas, hacer pruebas del BCP, pruebas del DRP, si es que eventualmente nos complica, nos afecta la continuidad del negocio. Si es que eventualmente nos expone a ciberseguridad, también monitorar los servicios de terceros a través del ciberespacio, tener procesos de supervisión, visitas anuales una vez al año, de repente hacer visitas de inspección, hacer pruebas y obviamente cumplimiento de las expectativas, cumplimiento de métricas para lograr un mínimo de satisfacción. No, eso ya son encuestas que se pueden hacer a las áreas usuarias para ver la capacidad de respuesta del proveedor. Llevar un registro de incidencias, cada vez que el proveedor ha fallado, nos ha generado un impasse, llevar ese registro para convertirlo en un KPI y ese KPI monitorarlo en el tiempo. Tenemos que tener en cuenta que este es un proceso más y como proceso tenemos que identificarlo, valorarlo, controlarlo y monitorearlo en el tiempo. Monitoreo continuo de riesgos y reportes. Bueno, aquí la definición ya está. O sea, tenemos que asegurarnos que vamos a monitorear de forma permanente la exposición a los riesgos que nos genere. No solamente monitorear incidencias, sino también monitorear la evolución del riesgo. ¿A qué riesgo me expone? Si me expone un riesgo de ciberseguridad, eventualmente hacer seguimiento a cómo va evolucionando ese riesgo. ¿Está controlado o no está controlado? Una mayor exposición, una menor exposición. Entonces, el objetivo de todo esto es asegurarse que la organización mantenga una vigilancia activa, integral y dinámica sobre todos sus proveedores, sobre todo proveedores críticos, a través de mecanismos que permitan detectar desviaciones, mecanismos que permitan prevenir situaciones potenciales de impacto, eventualmente mecanismos para escalar incidencias hasta un comité de crisis, porque efectivamente un proveedor puede generarnos eventualmente un tema de crisis, y que efectivamente esto pueda servir para calibrar la criticidad que tiene cada proveedor a lo largo del tiempo. Recuerden, un proveedor este año pudo haberlo contratado y tiene una calificación de riesgo baja. Pero en el tiempo, su calificación puede deteriorarse, puede empeorarse en el tiempo, como que también puede mejorar. Pero si se empeora, tenemos que también tener criterios para empezar a pedir y evaluar en algunos momentos hasta qué nivel de riesgo de proveedor estamos dispuestos a tolerar. Porque de repente necesitaremos tener una cláusula de salida y esa cláusula de salida no nos costará nada ante la eventualidad de que este proveedor eventualmente se exponga de forma significativa y nosotros ya no querramos seguir con la relación contractual. También tenemos que ver eso más adelante. Criterios claves para el monitoreo, pues monitorear SLAs, incidentes operativos, fallos en la seguridad, incidencias a nivel de los procesos de soporte, su rendimiento. La idea es tomar información del servicio y ver qué información puede servirnos para hacer un monitoreo. Lo importante de esto es que esta información tiene que elevarse a un comité de riesgos y el comité de riesgos tome conocimiento de esta exposición para que se pueda gestionar de forma oportuna este tipo de situaciones. Lo importante de todo esto es que como la gestión del monitoreo es un proceso continuo, también tenemos que adecuarnos a los cambios del proveedor. De repente la empresa en algún momento en el tiempo es absorbida, se fusiona con otra empresa o de repente empieza a ser supervisada por el regulador local. Entonces también tendremos que considerar durante este proceso de monitoreo todas esas condiciones que eventualmente pueden afectar el servicio que nos preste. Claro, aquí nosotros no vamos a hacer una evaluación de las causas que puede generarnos una situación de riesgo, una causa que nace en el proveedor. Eso literalmente no vamos a hacer, no vamos a identificar las causas del proveedor, eso no nos corresponde. Eso es problema
de la empresa. Nosotros tenemos que ver cómo nos impacta, qué controles tenemos para identificar, para detectar, para responder y obviamente en función a la evaluación del riesgo, si es que excede o no excede lo que hemos definido como aceptable y tolerable. En función a la criticidad, veremos si requiere o no requiere monitoreo, si requiere o no requiere algún plan de acción. Entonces, el proveedor eventualmente tendrá que alinearse a estas prácticas si quiere ser proveedor nuestro. Y claro, también participar en nuestros procesos de evaluación, ya sea en pruebas de continuidad, ya sea en pruebas de seguridad o eventualmente inclusive hasta la contratación de seguros para que podamos lograr un nivel razonable de seguridad que el proveedor también tiene capacidad para mitigar sus propios impactos y obviamente no trasladarnos los daños potenciales. Principio 8, gestión de la continuidad de proveedores. Aquí esto tiene que ver bastante con nuestras estrategias de continuidad de negocio. Tenemos que entender que un proveedor crítico, la indisponibilidad de un proveedor crítico puede generarnos un gran impacto, ¿no? Las entidades tienen que mantener una gestión robusta de la continuidad de negocio para asegurar su capacidad operativa en caso de irrupción de los servicios provistos por un tercero. Tenemos que incorporar dentro de nuestras estrategias de continuidad de negocio aspectos vinculados con la gestión de la continuidad de negocio del proveedor. Nosotros, nuevamente, no le vamos a hacer un vía, no le vamos a hacer un análisis de riesgos del servicio. Vamos a analizar qué estrategias nosotros vamos a desarrollar para hacer frente a una interrupción de los servicios del proveedor. ¿De qué manera minimizamos esos impactos? Tendremos que ver cómo desarrollamos estrategias para garantizar la continuidad operativa del servicio, ya sea con él o de repente con un alterno. Si yo voy a manejar un proveedor, por ejemplo, de un servicio, y si ese proveedor es crítico, tengo que evaluar la conveniencia de un tercero, de un alterno, tengo que costearlo, tengo que ver cuánto me va a significar este proveedor alterno y si que se justifica o si estoy dispuesto a aceptar los posibles impactos de una interrupción. Entonces es importante comprender porque sobre la base de eso vamos a definir ciertas estrategias, si es que aceptamos o toleramos el impacto de la interrupción. Y por lo tanto tendremos que integrar al proveedor a nuestro sistema de gestión de continuidad de negocios. Hacer vías, identificarlo en el vía. Ya la ISO 22317 nos habla de la importancia de incorporar a terceros como proveedores de riesgos, como presuntos factores de riesgos, y estos a su vez tendremos que analizar la importancia relativa que tiene el proveedor dentro del impacto al negocio. Identificar qué tipo de servicio nos presta, sus propias redundancias, de qué manera el proveedor puede generarnos un impacto a nuestro propio proceso. Y establecer obviamente el RTO y el RPO del servicio, del proceso afectado. Si yo voy a depender de un proveedor y el proveedor se demora 3 horas en recuperarse, yo tengo que sumarle a sus 3 horas mis 2 horas o 3 horas más de recuperación. Porque claro, si un proceso depende de un tercero, yo no me puedo levantar sin el tercero primero. Entonces, si el tercero se levanta a la tercera hora, yo recién cuento desde ese momento el tiempo que tengo que tener para levantarme, 3 horas más. Entonces, un RTO de 6 horas. Hay que analizar y hay que comprender eso para introducirlo dentro de nuestro modelo y diseñar estrategias que sean eficaces para minimizar el impacto o eventualmente para buscar reducir la probabilidad de que esta situación de riesgo pueda generarnos un impacto como tal. Y para eso tendremos que documentarlo en el BCP, en el DRP, hacer pruebas, hacer entrenamientos, ejercicios, introducirlos en los RTOs, en los RPOs, ver la redundancia que eventualmente se puede desarrollar si eres un proveedor técnico, e inclusive la propia capacidad que pueda tener el proveedor para garantizar su propia continuidad operativa. Por ejemplo, localizaciones alternativas del proveedor. Si él me va a prestar un servicio en la oficina principal y la oficina principal se incendia, ¿dónde me vas a prestar el servicio? Porque claro, si tú me vas a dar un servicio, no sé, administrativo, en la oficina principal y si la oficina principal se incendia, ¿cómo me garantizas que mi servicio administrativo se va a seguir dando? Imagínese un estudio de abogados. No es un servicio crítico, pero imagínese que ese servicio sea un servicio crítico para la empresa. Pues necesitamos que el propio servicio, que el propio proveedor nos garantice el servicio y él tenga que tener sus propias estrategias para hacer frente a una interrupción, lo cual garantice que
los servicios que yo voy a recibir se van a seguir prestando de forma óptima, buscando nuevamente minimizar el impacto potencial de los mismos. Y principio 9, pues tener estrategias de salida. ¿Cómo salimos de un proveedor? ¿Qué cláusulas podemos incorporar para culminar una relación contractual? Tendremos que ver desde el punto de vista del riesgo legal qué cláusulas podemos incorporar para, ante la eventualidad de ciertas condiciones que pueden llevarnos a culminar la relación contractual, pues tendremos que evaluar esas cláusulas de salida e introducirlas en el contrato para que ante ciertos escenarios nosotros podamos em, dar por culminada la relación contractual sin mayores penalizaciones. Por ejemplo, si el proveedor se presta para un tema de corrupción, un tema de lavado de activos, yo tengo que considerar ese escenario para una cláusula de salida. Pues si te involucras en temas de lavado de activos, qué pena contigo, pero yo tengo que salir de esa relación contractual. Tenemos que manejar esos criterios, porque eventualmente podríamos vernos contagiados por esa situación de riesgo. Basilea, si se han dado cuenta, ha pensado en todos los frentes y nos ha dado una visión bastante amplia de lo que es lo que mínimamente debemos tener para gestionar. Y esto obviamente en línea con la capacidad que tenemos que tener para administrar los riesgos de terceros. Los últimos tres principios son principios que aplican al regulador, tener estrategias, perdón, no, todavía faltaba un par de diapositivas. En un plan de transición, nuevamente si vamos a cambiar de proveedor, cómo hacemos ese proceso de desconexión, transferencias de activos críticos, si es que eventualmente tenemos un servicio en la nube A y vamos a cambiar a un servicio en la nube B, pues tiene que haber un proceso de transferencia, tiene que haber controles que garanticen la adecuada migración, que nuestra información no va a ser comprometida, procesos de eliminación segura de la información. Tenemos que establecer todos esos mecanismos contractuales para que nos aseguremos que nuestra información culmine con un tercero y que nuestra información, por ejemplo, no se va a ver expuesta. Tenemos que considerar todos estos factores. Cierre de accesos, cierre documental, todo lo que tenga que ver con la relación contractual, pues tenerla plenamente identificada a efectos de que en este proceso de cierre, pues no se nos quede nada a mitad de camino y de repente el proveedor se quede con nuestra base de datos, se quede con información de nuestros clientes, eh, tenga acceso de repente a nuestras aplicaciones. Entonces tenemos que hacer un proceso de cierre para asegurarnos que efectivamente no hay nada que se va a quedar el proveedor con nuestra información y que claramente pueda llevar a tomar o a tener acceso a información que no le corresponda. Y ahora sí, los últimos tres principios. Basilea habla de la importancia de que el regulador también forme parte de este modelo, donde efectivamente se refuerza el rol de los supervisores bancarios, propiciar que se integre esto dentro del modelo de gestión de riesgos, que se implementen estrategias o procedimientos que ayuden a identificar y evaluar los riesgos de terceros, pues puede ser de una forma muy, muy importante para que las instituciones también sepan el desarrollar este tipo de función como un proceso metodológico que requiera una gobernanza, una estructura, metodologías y responsabilidades. Supervisión del riesgo sistémico, pues el supervisor, como va a tener información de todos los entes supervisados y va a tener información de todos los supervisores, perdón, de todos los servicios provistos por terceros, puede hacer una evaluación de la supervisión del riesgo sistémico por concentración de un proveedor. Si un solo proveedor abastece, da soporte a 10 al 80% de la banca, ese proveedor es un proveedor de riesgo sistémico, porque si él fallase, al 80% de la banca le puede afectar. Son los grandes proveedores, proveedores globales, proveedores sistémicos, ¿no? Por ejemplo, un tipo no sé, servicios en la nube, por ejemplo. Muchos bancos tienen servicios contratados en la nube. Tenemos comunicaciones, tenemos internet, tenemos grandes servicios que son normalmente, que se llevan normalmente a un nivel de alta concentración y donde efectivamente, si ese proveedor deja de dar el servicio, pues nuestra propia continuidad operativa puede verse afectada. Y finalmente, el principio de coordinación transfronteriza y supervisión multilateral. Esto ya tiene que ver un rol más del supervisor con otros supervisores porque efectivamente hay servicios que son transfronterizos.
Servicios tipo Amazon, Azure, Microsoft, son servicios que son transfronterizos y va a requerir una supervisión más multilateral con otros supervisores bancarios porque efectivamente pueden generar grandes problemas. Entonces, la idea de tener este entendimiento por parte del supervisor es que el supervisor también va a tener que llevarse tarea para la casa y va a tener que entender que hay la necesidad de hacer una coordinación transfronteriza con otros proveedores, con otros reguladores de otros mercados, porque estos a su vez pueden generar un impacto no solamente local, sino regional. Ese proveedor, por ejemplo, del cableado submarino, hay una página, hay una página que lista todos los servicios de todos los sistemas de cableado submarino y que efectivamente la indisponibilidad de este tipo de proveedores pueden generar un gran impacto, pueden generar una interrupción severa. La página se los voy a escribir aquí para que lo tengan y lo puedan ver si es que están interesados. Les voy a escribir aquí la página web que pueden ustedes consultar. La página es www.submarine Submarine Cable Map, cablemap.com, map.com. Esa es la página web donde ustedes pueden consultar submarinecablemap.com, donde pueden ver cómo se distribuye el- las comunicaciones acuáticas, las comunicaciones a nivel global del Internet a través de cables submarinos. Y ahí pueden ver, ustedes pueden poner el nombre del país y pueden saber qué cables submarinos corren y abastecen el Internet al país. Entonces, acá yo mismo estoy viendo el mapa mundial y si ustedes le ponen, por ejemplo, país X, va a aparecer todos los proveedores que le dan servicio de comunicación, en este caso, comunicación submarina de Internet, y que, claro, una falla crítica de ese servicio eventualmente puede afectar a una buena parte del país la conexión de Internet. Esos son los tipos de servicios que son globales, son servicios críticos globales que pueden afectar a toda una región si es que eventualmente hay una falla crítica en el cableado submarino, pues puede dejar a toda una región sin internet. Y bueno, esta era la presentación que tenía pensada para el día de hoy. Es una presentación que busca de alguna otra manera resumir los grandes lineamientos de la nueva norma, bueno, en este caso el documento publicado por Basilea el año pasado, y que claro, ahora va a ser necesaria la incorporación de algunos aspectos metodológicos dentro de las metodologías de riesgo operacional para incorporar esas funciones. Dejo abiertos los canales por si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Si no, ya para dar por concluida la sesión, hemos acabado exactamente en una hora para que también ustedes puedan tener tiempo para procesar. El video y la presentación les la va a hacer llegar. Les voy a dar una copia de la ISO, perdón, del estándar de Basilea. Acá tenemos el documento de Basilea publicado en julio del año pasado para que le den una mirada. Y si están interesados en conocer un poco más la certificación que Algerris tiene desarrollada para certificar en especialistas de riesgo de terceros, pues también les voy a compartir información, ¿no? Para que también ustedes vean una oportunidad de especializarse en una tipología de riesgo para que también puedan lograr un nivel, una certificación internacional y puedan acceder también a los beneficios que involucra este tipo de certificación para sus carreras profesionales. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Si no, damos por concluida la sesión. No. Ok, listo, pues nada. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Les dejo mis coordenadas, mi correo electrónico, mi teléfono personal, teléfono Perú, o también pueden llamar a la oficina de Miami para que podamos conversar o me mandan un correo electrónico también para poder ver cualquier tema interesante. Yo igual voy a pedir al Gerris que les envíe la información de esta presentación, el video y la copia del documento de Basilea para que ustedes los tengan en su librería de conocimientos. Señores, sin más, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y nos vemos para el día 30 de mayo. Se ha programado otra capacitación, pero para gestión de riesgos dentro de las tecnologías emergentes de inteligencia artificial. Un tema muy interesante también
Les sugiero que, le den, que escuchen estos nuevos tópicos que pueden servir también para que ustedes aprendan algo sobre gestión de riesgo de terceros. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Que tengan Muchas buenas tardes. gracias, hasta luego, muy amable.